Vamos a conversar al respecto con José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor Tello, muy buenos días, gracias por estar en el informativo. Bienvenido. Doctor Tello. Por su intermedio. Bien, lo escuchamos. Buenos días. No, buenos días. ¿Me copia? Sí, ahora sí. Sí, excelente, perfecto. Ante todo, un saludo y, bueno, sí, efectivamente estamos en una etapa importantísima. Ya ha sido aprobado el padrón electoral que se utilizará para las próximas elecciones regionales y municipales de 2022. Se ha cumplido con lo que establece justamente el cronograma electoral. Es un hito verdaderamente esta etapa. La resolución 137-2022 es la que justamente da el Jurado Nacional de Elecciones aprobando este padrón, que dicho sea de paso ha tenido todo un tratamiento, porque más allá de la elaboración del RENIEC, también hay un proceso de fiscalización por parte del propio Jurado Nacional de Elecciones, especialmente para tratar el tema de la transhumancia o votos golondrinos en algunas localidades donde este tipo de elección, sobre todo la elección municipal, sí tiene pues un impacto relevante. Antes de pasar a los detalles del reglamento, doctor Tello, yo quería hacerle la siguiente consulta. Ya tenemos pues las reglas de juego marcadas para el proceso de octubre del 2022, pero digamos, viendo un poco también la realidad en cuanto a los gobernadores regionales, a los alcaldes municipales, distritales y provinciales, ¿qué podemos esperar en este marco, digamos, en cuanto a la elección de estos representantes, autoridades regionales? Lo que vemos en la actualidad no es muy optimista, ¿no? Tenemos cerca de 18, 19 gobernadores investigados por presuntos vínculos con corrupción. En ese sentido, ¿cuál sería, digamos, la expectativa de aquí a octubre? Bueno, la expectativa en primer lugar es que en los próximos días se haga una buena selección de precandidatos a las elecciones internas de cada partido político. Eso realmente creo que debe marcar un poco la pauta, porque si bien estamos hablando del proceso de elecciones regionales y municipales 2022 en amplio, justamente empezamos la entrevista con el hecho de la aprobación del padrón electoral que se va a utilizar para el 2 de octubre próximo. Tenemos un proceso de elecciones internas que está contenido dentro de este gran proceso. Y ese proceso de elecciones internas tiene una serie de hitos también que ya se vienen cumpliendo inexorablemente uno tras de otro. Por ejemplo, ahora tenemos en la quincena de este mes de marzo que el RENIEC está enviando el padrón de elecciones internas de afiliados, no a los partidos y movimientos regionales, para que el jurado lo apruebe hasta el 25 de marzo. Entonces, por ejemplo, tenemos una fecha icónica también, o dos fechas icónicas, pero lo que responde un poco a tu pregunta es, ya existe también un tratamiento de precandidaturas, y también los partidos y movimientos regionales disponen del acceso a la ventanilla única para poder filtrar los candidatos. Entonces, es un momento en el cual se tiene pues que tomar en serio el hecho de a quién se va a presentar. Por ejemplo, estamos advirtiendo que muchos partidos políticos, movimientos regionales, están apostando por listas únicas. No hay competitividad. Y vemos además puede que haya algunas figuras, quizás con cierta trayectoria política, quizás bastante nuevos, pero que ya están apareciendo y ya conviene pues que la ciudadanía esté atenta de quiénes son los que van a participar en estas elecciones internas. Porque si solo votan los afiliados, ok, perfecto, pero finalmente esa va a ser la propuesta que va a quedar para que la población en general opte por votar por estos candidatos que propongan los partidos y movimientos regionales. Doctor Tello, comentaba usted acerca de las internas y señalaba dos fechas claves, para quincena de marzo y para 25 de marzo. Respecto a los otros plazos y protocolos, en esta instancia, con el padrón definitivo, ¿todavía se pueden interponer tachas? Claro, lo que pasa es que, a ver, hablemos de las tachas, pero las tachas se refiere a las tachas de candidatos o todavía es en el proceso de elecciones internas y regionales y municipales, o sea, es una etapa todavía posterior, pero si se refiere ya a lo que corresponde al padrón electoral, cómo ha quedado, ya definitivamente se cerró todo. Ya el padrón ha sido aprobado por el jurado, ya se terminó con la etapa de fiscalización, porque hay un detalle que mencioné al inicio, que es el hecho de que el jurado fiscaliza el trabajo de RENIEC previo a cada elección, y lo hace en justamente cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y también legales. Entonces, por ejemplo, para una elección municipal, porque hay que centrarnos en este tipo de proceso que viene,
lo que se tiene que dar ahí es el hecho de evitar de que hayan golondrinos. Entonces, este problema, porque es un problema serio en algunas localidades, sin lugar a dudas con poca población, donde se incide el traslado ilegal de personas para que puedan votar, es algo pues que tiene que ser totalmente proscrito, y por eso el jurado cumple con esa labor, ¿no? De evitar que ocurra. Doctor Tello, ¿y tenemos ya la cifra de cuántos partidos y cuántos movimientos regionales han sido habilitados para este proceso de octubre? Bueno, 170 organizaciones políticas. Es un volumen bastante importante, porque hay que tener en cuenta algo acá también. No solamente están ahorita en carrera, por ejemplo, para las elecciones internas, quienes vayan o quienes cuenten ya con una inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas, sino que además se está contemplando que también aquellos partidos y movimientos regionales que están en proceso de inscripción participen en las internas y puedan participar en las elecciones de octubre, aún estando en proceso de inscripción. Entonces, el hecho es de que tienen que lograr su inscripción antes del 14 de junio, que es la fecha límite para inscribir candidatos. Acá hay que recordar un poco el caso de Frente Esperanza y de Fernando Olivera el año 2021, por ejemplo. Ellos participaron en elecciones internas para elegir candidatos presidenciales, congresales, pero finalmente no pudieron participar porque no tenían su inscripción vigente para la fecha límite de inscripción de candidatos, que fue el 22 de diciembre del año 2020. Yendo a un punto particular de este padrón definitivo, doctor Tello, se ha señalado también que van a votar extranjeros, 153 ciudadanos extranjeros en nuestro país. ¿Qué requisitos cumplieron y cuáles son sus límites también? Comprendo que hay una situación particular con quienes se encuentran en frontera. Claro, ellos actuaron de manera voluntaria en querer participar. Evidentemente pues cuentan con un carnet de extranjería, son personas que están identificadas, visibilizadas, pero además también si tienen expedito, por el mismo hecho de ejercer el sufragio, el derecho de elegir y ser elegidos, porque el sufragio es un derecho en dos tiempos, activo y pasivo. Elegir no es el activo y el ser elegido es el pasivo, y ambos tienen la misma condición. Por eso, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, ellos pueden ser electos alcaldes, pueden elegir alcaldes, pero no lo pueden hacer por limitación legal en municipios de frontera, porque es una restricción que siempre ha habido, y es histórica esa restricción, no es reciente. Entonces, en realidad es baja la participación de extranjeros, pero de todas maneras, este tipo de elecciones regionales y municipales sí lo permiten, sobre todo las últimas, las municipales, porque son elecciones vecinales finalmente, eso es lo que no se debe perder la perspectiva. Entonces, el extranjero forma parte del vecindario. Este tipo de elecciones tiene un tratamiento muy distinto a una elección general como la que tuvimos el año pasado, que solamente compete con nacionales. Ahora, doctor Tello, volviendo un poquito al tema de mirando de cerca, ¿no?, los partidos políticos, los movimientos regionales, ¿cuánto va a afectar, digamos, que no se haya aprobado el tema de las primarias? Hemos conversado de este tema con usted en varias oportunidades y nos ha dado su opinión, pero en esta elección particularmente, ¿se va a sentir un poco, digamos, que esa ley finalmente no haya sido aprobada, no se le haya dado la prioridad requerida? Lo que pasa es que la norma está vigente, solamente que con los efectos suspendidos. Porque no es que haya sido derogado, o sea, es una norma que no se aplica. Claro, pero no, y evidentemente práctica, porque no, claro, lo que ocurre es que también no estamos viendo quizás mayor cambio de lo que hubiese ocurrido con las elecciones primarias, porque como lo he comentado anteriormente, estamos viendo muchas candidaturas únicas, candidaturas entre comillas de consenso. Con las elecciones primarias se hubiese parecido, o sea, se hubiese dado exactamente lo mismo. Y acá hay un detalle que es importante. Esto de las primarias quizás nos hubiese dado un alcance del nivel de movilización de los partidos políticos. O sea, si lo queremos ver como qué pudo haber ocurrido de haber existido estas elecciones primarias, más allá de que no haya habido competitividad porque hayan habido solamente listas únicas, lo que hubiésemos podido ver es la capacidad de movilización que tienen los partidos y movimientos regionales para con la ciudadanía en general, porque eran elecciones abiertas donde cualquier ciudadano pudiera votar en por cualquier partido nacional o movimiento regional. Entonces, yo creo que eso fue lo único que ha quedado fuera, pero en realidad, si vemos el balance, también han habido un ahorro de costos,
no tenemos una pandemia del todo superada. Creo que hemos pasado recientemente la tercera ola con lo del Omicron. Se siente que ha bajado el tema del COVID, pero igualitito la COVID está presente. Y bueno, sí hay que estar bastante claros en que nosotros creo que este tipo de elecciones primarias deberíamos mejorarlas, porque en realidad si simplemente vamos a escoger cabeza de lista, gobernadores, alcaldes, creo que dejamos fuera, por ejemplo, y es un vacío legal, al vicegobernador, dejamos fuera a los regidores municipales y a los consejeros regionales, quienes pues sí son electos por mecanismos de elección interna que son poco garantistas, porque en realidad no es que nosotros tengamos pues en elecciones de delegados para el hecho de escoger consejeros y regidores, tengamos pues una apertura muy democrática. Es más, ese tipo de elecciones de delegados yo creo que hacia el futuro debería desaparecer, por más que para muchos partidos son funcional, partidos y movimientos creo que tienen que ser más democráticos y apostar por mínimamente en ciertos procesos internos por un militante un voto. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Acerca de las repercusiones del impacto, bueno, es característico que en nuestro país siempre dicen, bueno, uno nunca se aburre, ¿no? Y aunque tal vez suene prematuro, ¿cuál podría ser el impacto de las crisis políticas que estamos viviendo en las elecciones del 2 de octubre? Bueno, definitivamente la ciudadanía está bastante saturada con todo lo que es la crisis política que lamentablemente involucra a los partidos nacionales con representación en el Congreso, ¿no? Y también buena cuestión de gobierno. Se puede advertir como una crisis de partidos políticos. Y yo creo que lo que podemos ver acá es quizás una necesidad del elector, y habría que medirlo, ¿no? En quizás inclinar sus preferencias por los movimientos regionales. O sea, eso es algo que hay que medirlo, pero evidentemente a lo largo que vaya avanzando ya el proceso electoral que está en curso, porque en rigor, o sea, podría darse ese efecto. Todavía no es algo que quiero, por favor, se tome como una conclusión, sino como una posibilidad, porque existe mucho descrédito en los partidos nacionales. Cuando en los últimos procesos electorales, si hacemos un paralelo entre el 2014 y el 2018, había mejorado su performance respecto a los movimientos regionales, quienes definitivamente, pues, en elecciones como la del 2006 y 2010, terminaron, pues, por barrerlo, quiero emplear el término coloquial, barrerlos del escenario político regional. Bueno, se posicionaron súper bien los movimientos regionales. Los partidos fueron retomando relevancia, pero yo creo que esta crisis institucional, que repito, es una crisis nacional, que involucra a partidos nacionales preferentemente por la conflictividad ejecutivo-legislativo, podría afectar. Esperemos, claro, que también esto se revierta, porque de todas maneras se pueden corregir algunas cosas y como que la fiesta, por decirlo también nuevamente de manera coloquial, se puede llevar en paz en el escenario pues político nacional. Bueno, esperemos pues que sea una fiesta que deje satisfechos tanto a electores como también a las autoridades, que van a tener que cumplir un rol importantísimo en cuanto a municipalidades y gobiernos regionales. De acá al 2 de octubre, Fernando, claro, todavía sí. hay mucha un tramo largo. Muy bien. Muchas gracias a José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, por habernos acompañado esta mañana en el informativo. Muy amable como siempre, doctor Tello. Gracias. Buenos días. 6 de la mañana.